Los mensajeros del umbral. Ecos de la muerte, existe un velo, fino e invisible, que separa el mundo de los vivos del abismo de los muertos. La mayoría de las personas caminan por la vida ajenas a esta frontera, respirando el aire terrenal, pisándose el suelo firme, creyendo que la realidad se limita a lo que sus ojos pueden ver y sus manos pueden tocar. Sin embargo, hay lugares y momentos en los que ese velo se rasga. A veces ocurre en un callejón bañado por el sol sofocante, otras en los fríos y húmedos pasillos de una escuela antigua, y otras en el silencio sepulcral de la casa de una abuela a medianoche. Aquellos que tienen la desgracia o el destino de encontrarse justo en esa fisura descubren de golpe una verdad helada. Nunca estamos verdaderamente solos. El aire en aquel pequeño pueblo de Marruecos vibraba y distorsionaba el horizonte debido al calor extremo de agosto. El sol de media tarde caía a plomo, castigando las calles polvorientas y obligando a los lugareños a refugiarse en la penumbra de sus casas de adobe y piedra. El olor a tierra seca, especias lejanas y té de menta flotaba perezosamente en la atmósfera asfixiante. Por una de aquellas callejuelas laberínticas caminaban Sara y su prima. Eran apenas unas adolescentes, despreocupadas, con las rodillas raspadas y la risa fácil. El verano en el pueblo de sus abuelos era un sinónimo de libertad absoluta. Salían por las mañanas, compraban dulces en el pequeño bazar de la esquina y vagaban sin rumbo hasta que el hambre o la sed las obligaba a regresar brevemente. El reloj de la plaza marcaba las 6:30 de la tarde cuando decidieron ir a visitar a su tía, cuya casa quedaba al otro lado del laberinto de callejones. Las sombras de los edificios comenzaban a alargarse, tiñendo el suelo de un tono anaranjado y lúgubre. Las calles estaban inusualmente desiertas. El único sonido era el crujir de la arena bajo sus sandalias. Fue entonces cuando la vieron. De la nada, como si se hubiera materializado a partir de las sombras proyectadas por los tejados, apareció una mujer mayor. Caminaba unos pasos por delante de ellas, arrastrando los pies de una manera extraña, casi antinatural. Pero no fue su andar lo que hizo que a Sara se le helara la sangre en las venas, a pesar de los casi 40 grados de temperatura ambiente. Fue su piel. En un lugar donde el sol abrasador bronceaba cualquier rostro en cuestión de minutos, aquella anciana poseía una palidez cadavérica. Su piel era como la cera rancia de un cirio funerario, translúcida, casi azulada en las venas que asomaban por su cuello encorvado. Llevaba ropas oscuras que parecían pesadas, anacrónicas, llenas de un polvo grisáceo que no pertenecía a la arena del desierto. Sara y su prima redujeron el paso, intercambiando una mirada cargada de aprensión. El silencio en el callejón se había vuelto denso, como si los pájaros, el viento y los insectos hubieran contenido el aliento. De pronto, la mujer se detuvo en seco. Sin girar el cuerpo, torció el cuello lentamente por encima de su hombro izquierdo. Sus ojos carecían de brillo. Eran dos pozos vacíos, oscuros y húmedos. ¿A dónde vais, niñas? Su voz sonó gutural, áspera, como hojas secas siendo arrastradas por la piedra. No movió apenas los labios para articular las palabras. Sara, tragando saliva y forzando una valentía que no sentía, respondió con un hilo de voz. Vamos a casa de nuestra tía. Está aquí al lado. Los labios pálidos de la anciana se estiraron en una mueca que intentaba hacer una sonrisa, pero que parecía más bien una herida abierta. Ah, yo soy amiga de tu tía.
Un escalofrío violento recorrió la espina dorsal de Sara. El instinto más primitivo de supervivencia, ese que reside en lo más profundo de nuestra genética, le gritó que huyera. Tomó a su prima por la muñeca y, fingiendo indiferencia, ignoró a la mujer, acelerando el paso. «No mires atrás», susurró Sara, sintiendo cómo el corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro enjaulado. Caminaron deprisa durante 5 minutos. El sonido de sus propias respiraciones agitadas llenaba sus oídos. Sin embargo, detrás de ellas comenzaron a escuchar un arrastre. Un sonido rítmico, lento pero constante. Sara miró de reojo sobre su hombro. La mujer pálida las seguía. A pesar de que su andar parecía torpe y rengo, la distancia entre ellas se había acortado de una manera que desafiaba toda lógica física. «Corre un poco más», murmuró la prima de Sara, con lágrimas de terror asomando en sus ojos. Aceleraron el paso hasta casi trotar, girando por un rincón estrecho del callejón, esperando dejar a la anciana muy atrás. Pero cuando volvieron a mirar, la mujer estaba aún más cerca. Su rostro inexpresivo no mostraba signos de fatiga, ni una sola gota de sudor perlaba su frente de mármol. El pánico se apoderó de las jóvenes. Las paredes del callejón parecían cerrarse sobre ellas, transformándose en un túnel sin salida. Recordando lo que los mayores siempre decían sobre no mostrar miedo ante lo desconocido, Sara se detuvo en seco. Si no podían huir, la confrontarían. Se giró bruscamente con los puños apretados, dispuesta a gritarle a la anciana que las dejara en paz. Pero antes de que Sara pudiera abrir la boca, la mujer levantó una mano huesuda, de dedos inusualmente largos, y la miró con una desesperación abismal. El aire a su alrededor descendió a temperaturas invernales. Un olor metálico, inconfundible y nauseabundo a cobre y sangre vieja, inundó el callejón. «Ayúdame», suplicó la anciana. La voz ya no era áspera, sino un gemido ahogado, el gorgoteo de alguien que se está ahogando en sus propios fluidos. La prima de Sara, temblando de pies a cabeza, dio un paso al frente. «¿En qué? ¿En qué podemos ayudarla, señora?» La anciana abrió la boca, pero de ella no salió ningún sonido. Se quedó paralizada, con la mandíbula desencajada, los ojos fijos en un punto ciego detrás de las niñas. El terror fue tan abrumador que Sara y su prima se dieron la vuelta y echaron a correr con todas sus fuerzas, sin importarles el calor ni el polvo. Corrieron durante 2 minutos interminables y, sintiendo que algo oscuro y pesado les pisaba los talones. Al llegar a la esquina que daba a la calle principal, se giraron jadeando, apoyándose en la pared de terracota. El callejón estaba completamente vacío. No había ni rastro de la anciana. El aire había recuperado su sofocante calor habitual y el olor a sangre había sido reemplazado por el aroma de las especias. Pálidas y al borde del llanto, llegaron a la casa de su tía y golpearon la puerta con desesperación. La mujer mayor las recibió alarmada, preparándoles de inmediato vasos de agua azucarada al ver el estado de shock en el que se encontraban. Entre sollozos y frases atropelladas, las niñas le explicaron todo. La mujer blanca como la cera, sus ropas pesadas, cómo las había perseguido sin correr y su extraña afirmación de ser su amiga. La tía, que al principio escuchaba con atención maternal, se fue tensando. Su rostro perdió color lentamente. Dejó la jarra de agua sobre la mesa con un ruido sordo. «¿Cómo decís que era?», preguntó la tía con un hilo de voz, aferrándose al borde de la mesa de madera tallada.
Sara repitió la descripción. El vestido, la palidez, el olor metálico y sobre todo las últimas palabras. Ayúdame. La tía se dejó caer en una silla, llevándose las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas de terror y tristeza a partes iguales. Esa mujer, susurró la tía, mirando hacia la ventana como si temiera ver el rostro asomado. Esa mujer era amiga mía, sí, pero falleció hace muchos años. Las niñas dejaron de respirar. ¿Murió? ¿Cómo?, preguntó Sara, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. La apuñalaron, explicó la tía, y cada palabra caía como una piedra fría en el estómago de las jóvenes. Fue atacada en ese mismo callejón por el que acabáis de pasar. Antes de desangrarse por completo, encontró a 2 niñas que jugaban por allí y le suplicó: «Ayúdame». Pero las niñas, aterrorizadas por la sangre, huyeron corriendo y la dejaron morir sola. El silencio que siguió en la habitación fue absoluto. Sara y su prima comprendieron entonces que no habían huido de una persona. Habían caminado a través de un bucle en el tiempo, un eco de agonía que había quedado impregnado en las paredes de aquel callejón. Habían interactuado con los últimos segundos de terror absoluto de un alma que, atrapada en el umbral, seguía rogando por una salvación que ya nunca podría llegar. El dolor humano y la tragedia tienen la peculiaridad de adherirse a los lugares. Como una mancha de humedad en la pared, el sufrimiento se filtra en la tierra, en los cimientos, oscos en los ladrillos. Y a veces, cuando se construye sobre esa tierra maldita, los vivos tienen que convivir con el peso invisible de los muertos. A miles de kilómetros de Marruecos, en la ciudad de Valencia, España, se erguía un enorme colegio. Un imponente edificio de ladrillo rojo y grandes ventanales, estructurado con amplios patios y 2 canchas de fútbol. Era un lugar ruidoso, lleno de la vibrante energía de cientos de niños, cálido en los inviernos mediterráneos y sofocante en verano. Pero bajo sus cimientos de hormigón, el colegio guardaba un secreto. Había sido construido directamente sobre los restos de un inmenso cementerio romano. Allí, bajo las suelas de los zapatos de los niños que corrían y jugaban a la pelota, descansaban cientos de almas de una era olvidada, perturbadas por el peso del edificio y el constante murmullo de los vivos. No era de extrañar que aquel colegio estuviera plagado de rincones oscuros donde la luz del sol parecía negarse a entrar. Uno de esos rincones era el pabellón del gimnasio. Situado en la esquina más alejada del patio, el gimnasio estaba conectado a un pasillo largo, estrecho y lúgubre. Al final de aquel pasillo se encontraban los baños, y justo al lado, un enorme cuarto oscuro donde los profesores guardaban desde colchonetas y pelotas hasta viejos decorados de teatro, cuerdas, aros y marionetas colgantes que parecían cadáveres balanceándose en la penumbra. Sira tenía 11 años y cursaba el 5º grado de primaria. Junto a su mejor amiga, Pepa, pertenecía a ese tipo de niñas curiosas que preferían pasear por los rincones del patio, inventando historias antes que jugar al fútbol o saltar a la comba. El ambiente en el colegio había cambiado sutilmente en las últimas semanas. 2 niñas gemelas, de rostros pálidos y miradas furtivas, habían comenzado a esparcir un rumor que corría como la pólvora por los pasillos. Decían que, si mirabas fijamente las pequeñas ventanas esmeriladas que daban a los baños del pasillo del gimnasio, podías ver el rostro de una niña mirándote desde adentro. Al principio, Sira y Pepa no les dieron importancia.
Las gemelas tenían fama de inventar historias para asustar a los más pequeños. Pero la semilla de la curiosidad y el terror es fácil de plantar en la mente de dos niñas de 11 años. Movidas por esa fascinación morbosa hacia lo macabro, Cira y Pepa comenzaron a invertir sus horas de recreo merodeando el pasillo del gimnasio. El lugar olía a lejía rancia, a sudor seco y a esa humedad profunda y antigua de la tierra removida. La iluminación allí siempre era deficiente. Los fluorescentes del techo parpadeaban emitiendo un zumbido eléctrico que ponía los pelos de punta. Las ventanas de los baños eran pequeñas, situadas en lo alto de la pared del pasillo, cerradas a cal y canto. Los cristales estaban opacos por capas de polvo de décadas. Mirarlas fijamente producía un extraño mareo, una sensación de vértigo incomprensible, como si al otro lado de ese cristal no hubiera un baño de colegio, sino un abismo infinito. Dicen que en el mundo de lo paranormal, la atención es una llave. Cuando decides buscar lo sobrenatural, cuando enfocas tu mente y tus ojos intentando ver más allá del velo, el velo comienza a levantarse para ti. Al prestarle atención a lo oscuro se da cuenta de que lo estás mirando. Una tarde, mientras examinaban las ventanas desde el patio trasero, Cira notó algo que la hizo retroceder con un grito ahogado. En el marco de una de las ventanas del baño, en la parte exterior, había una gruesa mancha marrón cuarteada y escamosa. Sangre seca. Nadie sabía cómo había llegado hasta allí a 3 metros de altura, ni a quién pertenecía. A partir de ese descubrimiento, las reglas del juego cambiaron. La presencia en el colegio dejó de ser un rumor para convertirse en una entidad latente, respirando en sus nucas. El clímax del terror llegó un martes, a la hora del comedor escolar. Faltaban pocos minutos para las 3 de la tarde. El colegio estaba en un silencio casi absoluto, ya que la mayoría de los alumnos seguían en el gran salón de comidas. Cira y Pepa, que habían terminado antes, decidieron ir solas al infame baño del pasillo del gimnasio. El eco de sus zapatos resonaba con demasiada fuerza contra los azulejos fríos. El aire dentro del pasillo era pesado, gélido, y provocaba que el aliento formara pequeñas nubes de vapor en el ambiente. Justo cuando Cira iba a empujar la pesada puerta de madera del baño de niñas, un sonido atronador las paralizó. No era un grito, ni un lamento humano. Era el rugido ensordecedor de un motor. Un zumbido mecánico, violento y grave, que hacía vibrar el suelo bajo sus pies y sacudía los espejos del interior. Era un sonido completamente fuera de lugar. Allí no había máquinas, ni generadores ni tuberías que pudieran emitir aquel rugido bestial. Las niñas retrocedieron, pegándose contra la pared fría del pasillo. Sus ojos estaban muy abiertos, los corazones desbocados en sus pechos. El ruido del motor parecía devorar el oxígeno del lugar. Cira, sollozó Pepa, señalando hacia el interior del baño, y cuya puerta había quedado entreabierta. Cira miró. En la penumbra de los cubículos, bajo la luz mortecina de un tubo fluorescente roto, algo se movía. No era una persona, era una masa de oscuridad absoluta, una sombra tridimensional, tan densa que absorbía la poca luz que había a su alrededor. La sombra humana de una niña pequeña se asomó lentamente desde el último retrete, aferrando el marco de la puerta con manos que parecían estar hechas de humo negro. Carecía de rostro, pero Cira sintió con absoluta certeza la maldad, la ira y la profunda tristeza que emanaba aquella figura.
Sin necesidad de articular palabra, las dos amigas compartieron un pensamiento unánime de terror absoluto. Dieron media vuelta y corrieron desesperadas, sintiendo que el rugido del motor las perseguía aullando a sus espaldas, hasta que estallaron a través de las puertas dobles y salieron al sol del patio, cayendo de rodillas sobre el cemento llorando a mares. Ese mismo año, una monitora del comedor, tras semanas de ver a Cira y Pepa pálidas y aterrorizadas, se dio a la presión de las niñas y les confesó la macabra verdad en un susurro furtivo. Años atrás, una alumna del colegio con una grave condición médica había sufrido un colapso en ese mismo baño. Murió sola, en el suelo frío y sucio del último cubículo, antes de que nadie pudiera escucharla. Pero aquel espíritu atrapado no era la única entidad que rondaba el lugar. La energía de su trágica muerte había actuado como un faro para las almas del cementerio romano enterrado debajo, atrayendo presencias aún más oscuras. La prueba definitiva de que aquel pasillo estaba maldito ocurrió semanas después, cuando el profesor de educación física le pidió a Cira y a un grupo de niños que bajaran al cuarto oscuro junto a los baños para recoger unas colchonetas. Era tarde, y Cira tuvo la desgracia de ser la última en salir. Mientras retrocedía por la habitación, rodeada de aros de plástico y marionetas gigantes que colgaban del techo meciéndose solas, la luz del pasillo parpadeó hasta apagarse. En la oscuridad total, una brisa gélida le acarició la nuca, y entonces, a centímetros de su oído, una voz gutural, distorsionada y que provenía de la nada misma, le susurró con la fuerza de un huracán contenido: «Lárgate, no sois bienvenidos». Cira huyó de aquel colegio al año siguiente al pasar al instituto, pero la cicatriz de aquel terror la acompañaría para siempre. Aprendió a la fuerza que algunos lugares, por mucha luz de sol que reciban, están irrevocablemente manchados por la oscuridad de los que murieron en ellos. Pero ¿qué ocurre cuando el velo no se rompe en un lugar lejano, ni en un viejo colegio construido sobre huesos, sino en el corazón mismo del hogar familiar? A veces las sombras no pertenecen a espíritus atrapados o a almas atormentadas buscando venganzas. A veces la sombra es un mensajero, un aviso, el preludio ineludible de la muerte. Esta es una historia que no necesita apellidos ni nombres completos para transmitir su horror cósmico, pues es el miedo primigenio de cualquier ser humano, la pérdida de un ser amado anunciada por lo inexplicable. Sucedió hace poco más de 2 años. Una joven se vio obligada a pasar una semana entera en casa de su abuela, ya que sus padres habían emprendido un viaje urgente. La casa de la abuela era una estructura imponente de 2 plantas, con suelos de madera crujiente, techos altos adornados con molduras antiguas y ese característico olor a lavanda, polvo y madera encerada que suelen tener los hogares donde el tiempo parece avanzar más lento. La abuela era una mujer enérgica, alegre y profundamente cariñosa. Su risa solía llenar la casa, ahuyentando cualquier atisbo de oscuridad. Los primeros 3 días transcurrieron en una absoluta normalidad doméstica. Paseos matutinos, compras en el mercado local y largas tardes tejiendo o viendo programas de televisión sentadas en los pesados sillones florales del salón. Pero la 4ª noche, el ambiente en la casa cambió. La temperatura interior descendió abruptamente de una forma que la calefacción no pudo contrarrestar. Una pesadez extraña, como la estática previa a una tormenta eléctrica, se instaló en el aire.
La abuela, alegando un repentino cansancio, se retiró a dormir inusualmente temprano, cerrando la puerta de su dormitorio, situado en la planta baja, justo al lado del arranque de las escaleras de roble. La joven se quedó sola en el salón, viendo la televisión con el volumen muy bajo para no molestar. Alrededor de la medianoche, el silencio de la gran casa comenzó a volverse opresivo. Cada pequeño crujido de la madera, cada soplo de viento contra los ventanales, sonaba amplificado, como ecos dentro de una caverna vacía. Sintiéndose de pronto vulnerable, la joven apagó la televisión. El salón quedó sumido en la oscuridad, iluminado únicamente por la pálida luz de la luna llena que se filtraba a través de los visillos de encaje. Respiró hondo, dispuesta a subir a su dormitorio en la planta alta. Caminó de puntillas por el pasillo. La puerta de la habitación de su abuela permanecía cerrada y no se escuchaba ni un solo sonido proveniente del interior. La joven puso el pie en el primer escalón. La madera protestó con un gemido leve. Dio un segundo paso, luego un tercero. Fue en el cuarto escalón cuando el pánico se apoderó de ella de una manera visceral y violenta. No hubo un ruido, no hubo un golpe, no hubo una ráfaga de viento. Simplemente sintió, con la certeza aplastante que da el instinto más primitivo, que había unos ojos clavados en su nuca. Una mirada tan intensa, fría y antigua que le provocó un dolor agudo en la base del cráneo. La piel de sus brazos se erizó y el aire se volvió tan denso que le costaba llenar los pulmones. Su mente racional le gritaba que corriera hacia su cuarto, que no mirara, que se encerrara bajo las sábanas. Pero el terror ejerce un magnetismo perverso. Lentamente, temblando convulsivamente, la joven giró la cabeza sobre su hombro y miró hacia abajo, hacia la base de la escalera. El grito murió en su garganta, ahogado por el horror. Allí, de pie exactamente en el primer escalón que ella acababa de pisar, había una sombra. No era una simple ausencia de luz. Era una entidad física compuesta de negrura pura y palpitante. Tenía la silueta inconfundible de un ser humano muy alto, envuelto en lo que parecía ser una capa o un sudario andrajoso, pero sin rasgos faciales, sin manos visibles, sin humanidad. La entidad emanaba un frío glacial que congelaba el polvo flotante en el aire a su alrededor. Estaba completamente inmóvil, pero su presencia llenaba toda la planta baja con una autoridad aplastante, majestuosa y terrible. La sombra no estaba allí para atacar a la joven, simplemente la observaba como si evaluara si era digna de presenciar su llegada. El instinto de supervivencia finalmente se impuso. La joven giró bruscamente y, tropezando con sus propios pies, subió las escaleras a 4 patas, golpeándose las rodillas contra la madera en su desesperación. Atravesó el pasillo de arriba, corriendo como un animal acorralado, entró en su habitación, dio un portazo y pasó el pestillo con manos torpes y empapadas en sudor. Se arrinconó contra la pared más lejana, abrazándose las piernas, sollozando en silencio. Pasaron 5, 10, 20 minutos. Su corazón parecía a punto de estallar. Cada sombra en su habitación parecía adquirir vida propia. Pero lo que más la aterrorizaba no era la sombra en sí, sino el hecho de que esa cosa monstruosa estaba justo al lado de la puerta de su abuela. La imagen de su abuela dormida, ajena al peligro indescriptible que acechaba al otro lado de su frágil puerta de madera, le dio una chispa de valor desesperado. Si esa cosa quería dañar a su abuela, ella tenía que hacer algo.
Con las piernas de trapo, abrió la puerta de su cuarto y se asomó al pasillo de arriba. Miró hacia las escaleras. Estaba vacío. La negrura absoluta había desaparecido, devolviéndole a la casa su aspecto normal bajo la luz de la luna. Aún temblando, la joven bajó las escaleras lentamente, apoyándose fuertemente en la barandilla de madera, esperando que la sombra emergiera de la oscuridad en cualquier momento. Llegó a la planta baja. Nada. Corrió hacia la puerta de la habitación de su abuela, giró el pomo y entró como una exhalación. «Abuela», llamó con urgencia en la penumbra. La anciana estaba acostada en su cama, con la sábana hasta el pecho. La joven se acercó rápidamente y la sacudió por el hombro. «Abuela, despierta, por favor. Hay alguien. Hay algo en la casa. He visto una sombra, una figura negra enorme en la escalera. Abuela, mírame». Pero la abuela no la miró. La anciana tenía los ojos abiertos de par en par, pero no miraba a su nieta. Su rostro, habitualmente sonrosado y lleno de vida, estaba ceniciento, completamente drenado de color. Su respiración era superficial y errática. Estaba paralizada, tiesa como una tabla, y sus ojos, dilatados por un terror insondable o por una profunda comprensión, estaban fijos en un único punto, el marco de la puerta abierta de su propia habitación. La joven, sintiendo que el estómago se le caía a los pies, giró la cabeza lentamente para seguir la mirada de su abuela. Ahí estaba. La sombra inmensa y negra ya no estaba en las escaleras. Se había trasladado en completo silencio y ahora ocupaba todo el umbral de la puerta del dormitorio. Se erguía imponente, silenciosa, paciente. No hacía el ademán de entrar, pero su presencia lo llenaba todo. Era el abismo personificado, aguardando. La joven intentó hablar, intentó gritar, pero su voz había desaparecido. Miró a su abuela. La anciana no gritaba, no forcejeaba. Solo observaba a la figura con una aceptación muda que partía el alma. Era la mirada de alguien que entiende que su tiempo se ha acabado, de alguien que reconoce a un visitante que tarde o temprano llega para todos. La joven cerró los ojos con fuerza, rezando mentalmente, apretando la mano helada de su abuela. Cuando volvió a abrirlos unos segundos después, el umbral de la puerta estaba vacío. La presión en el aire había desaparecido y la casa volvió a sentirse simplemente como una casa vieja. La abuela suspiró profundamente, cerró los ojos y se dio la vuelta en la cama, sin articular una sola palabra sobre lo que acababa de ocurrir. Nunca más se habló de esa noche. La joven no se atrevió a sacar el tema, y la abuela, que antes era locuaz y alegre, adquirió un semblante melancólico y reservado en los días posteriores. Pocas semanas después, de manera repentina, y mientras dormía pacíficamente en esa misma cama, la abuela falleció. No hubo dolor, no hubo enfermedad prolongada. Simplemente su corazón se detuvo, y fue entonces de pie frente al ataúd rodeado de flores, cuando la joven comprendió finalmente la naturaleza de aquel suceso aterrador en la cuarta noche. La sombra enorme, fría y negra no era un demonio, ni un espíritu errante tratando de asustarlas. Era un aviso. Era la antesala de lo inevitable. En algunas culturas se dice que cuando el hilo de nuestra vida terrenal está a punto de cortarse, las entidades del otro lado vienen a preparar el terreno. Te visitan para que el desapego del mundo físico comience. La abuela no gritó aquella noche porque, en el fondo de su alma, supo exactamente quién era el visitante en su puerta. La joven solo había sido una testigo accidental,
de uno de los misterios más grandes y sagrados de la existencia humana. El momento exacto en el que la muerte viene a marcar tu puerta. 3 historias, 3 escenarios diferentes. El calor opresivo de un callejón marroquí, el frío húmedo de un colegio levantado sobre tumbas y el silencio roto del pasillo de una casa familiar. Sin embargo, todas comparten el mismo latido espeluznante. La confirmación de que la realidad es apenas una cáscara frágil y que, ya sea a través de los ecos de una tragedia pasada, los fantasmas de un lugar maldito o la sombra paciente de la mismísima parca, el umbral siempre, inevitablemente, termina abriéndose para todos nosotros.